Hola profesora, buenos días, tardes o noches, depende de cuándo esté viendo esto. Mi introducción del video la empezaré explicándole brevemente qué materiales ocupé para realizar mi tabla periódica, y solamente fueron dos, que es el cartoncillo, que lo pinté de color negro, para que esto con el fin de que los colores resaltaran. Después todo lo demás hecho de foamy, lo que es el título y lo que son los elementos y cómo vienen clasificados. Los cuadros están hechos, los cuadros donde viene el elemento escrito están hechos de 3x3 y las medidas del cartoncillo son más o menos 55 centímetros, por lo que son 38-35 aproximadamente. Una vez explicado el procedimiento, bueno, no el procedimiento, los elementos o materiales que ocupé para realizar mi tabla periódica, pasaremos a la explicación breve de la historia para que esto fuera el resultado. Se dice que durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes tanto de propiedades físicas como de propiedades químicas. Y bueno, una vez hecho eso, llegamos a lo que es los estudios de la tabla periódica moderna. Empezaremos con lo que fue el señor Johann Dobereiner, que en el año de 1829 definió, o más bien clasificó, algunos elementos por tríadas, o sea, grupos de tres, como por ejemplo lo eran el cloro, el bromo, el yodo, el calcio, el estroncio, el bario, debido a que tenían propiedades químicas similares. Después pasaríamos con el señor John Newlands, que en el año de 1863 propuso clasificar los elementos en octavas. ¿Esto por qué? Debido a que ordenar los elementos según el aumento de su masa atómica, él se dio cuenta que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Después pasaríamos con el señor Dmitri Mendeleev, que en el año de 1869 publicó una tabla con los elementos organizados según la masa atómica de los mismos. Después pasaríamos con el señor Lothar Meyer, quien al mismo tiempo que Mendeleev publicó su propia tabla periódica, pero estos con los elementos ordenados de lo que era la masa mayor a la masa menor, o sea, me refiero a la masa atómica. Después, se dice que Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según sus masas atómicas. Después, o sea, lo que sucedió es que ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos hasta entonces desconocidos. Después, el señor Mendeleev propuso que si el peso atómico de un elemento lo situaba en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debería estar mal medido. Y así corrigió las masas de lo que era el berilio, el indio y el... ay, no recuerdo su nombre. El uranio. Después, y él estaba tan seguro de la validez de su tabla que predijo que a partir de ella las propiedades físicas de 3 elementos que eran desconocidos. Se dice que después tras el descubrimiento de estos 3 elementos, que eran el escandio, el galio y el germanio, demostraron la gran exactitud de las predicciones de Mendeleev. Su tabla periódica fue aceptada por lo que entonces era la comunidad científica. Es por eso que se le considera como el padre de la tabla periódica. Después llegaría el señor Henry Moseley, que en el año de 1913, mediante sus estudios de rayos X, determinó que la carga nuclear, o sea, el número atómico de los elementos, reagruparía los elementos en el orden según su creciente el número atómico, o sea, ordenados por lo que era el número atómico, lo que hoy conocemos el orden actual, por así decirlo. Después llegaría el señor Glenn Tisburg, que tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos en el año de 1944, sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos. O sea, sí, estos. Una vez explicada más o menos la breve historia de cómo se llegó a lo que hoy conocemos como la tabla periódica moderna, pasaremos a explicar lo que se le denomina geografía de la misma. Lo podemos observar que de manera vertical se le denomina grupos o familias, y de lo que es de manera horizontal se le denomina periodo. Después pasaremos a identificar lo que son metales, alcalinos, alcalinoterrios. Por ejemplo, lo que va del litio al francio de manera vertical se le conoce como alcalinos.
Después pasaremos con los alcalinoterrios, que de misma manera, de forma vertical, son del berilio al radio. Después pasaremos a los lantánidos, que son los grupos de abajo. Después pasaremos a los actínidos, que están abajo de los lantánidos y son 15 elementos cada uno. Después pasaríamos a los metales del bloque P, que son aluminio, galio, indio, estaño, realmente, o sea, son todos estos. Después pasaremos a los metales de transición, que en su mayoría son estos, como en mi tabla son de color rosa, que son el escandio, el titanio, el vanadio, el hierro, el osmio. Después pasaremos a los que son considerados como semimetales, que son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico. Y por último tenemos, bueno, no por último, tenemos los que son considerados como no metales, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, son los que están de color verde más claro. Y después pasaríamos con los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y bueno, esa es toda mi explicación. Y bueno, se dice que la tabla periódica es la herramienta más importante en la caja de herramientas de un químico. O sea, realmente si nosotros no tuviéramos esto, no hubiéramos hecho tantos descubrimientos sobre masas, sobre materia. O sea, realmente sí es algo muy importante que debemos de agradecer a los científicos de ese entonces, que empezaron a estudiar, a descubrir, y gracias a ellos tenemos esto, que realmente, pues como se dice, es la herramienta más grande que un científico tiene. Y pues bueno, eso sería todo. Espero le guste, espero disfrute la explicación, espero le haya gustado la tabla periódica. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video.